El título de este mensaje se llama Perseverando hasta el final. Ese es el título que le di. Todos los seres humanos venimos con un tanque que solamente lo puede llenar el Espíritu Santo de Dios. Seamos cristianos o no seamos cristianos, es como un vacío que tenemos. Y solamente la presencia de Dios lo puede llenar. Solamente el Espíritu Santo nos puede hacer sentir satisfechos en esa área. Pero nosotros, por diseño natural, en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, somos sensoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros sentidos influyen en la percepción del mundo y también en las emociones, en lo que sentimos. Los sentidos influyen de una manera directa. Entonces, entender estas cosas es importante porque nos va a ayudar a entender como seres humanos cómo nos podemos mover o cómo podemos vivir. Porque si nuestra naturaleza humana es sensorial, esos mismos sentidos van a influir de manera directa en cómo percibimos el mundo o cómo se construyen nuestras emociones. Es importante que nos conozcamos nosotros mismos, porque si nosotros no sabemos conocernos a nosotros mismos, va a ser muy difícil que alguien más nos conozca o nos entienda. Y muchas veces estamos esperando que los otros nos entiendan, mientras somos nosotros mismos los que tenemos que aprender a entendernos y a descifrarnos. Entonces, en nuestra vida podemos tener la tendencia a sentir mucho. Entonces nos sentimos desanimados y muchas veces el desánimo en nuestras vidas tiene que ver con el propio estándar de bienestar que nosotros elaboramos en nuestro corazón. Y si nuestro estándar de vida no ha sido alcanzado, entonces podemos sentir ese desánimo. Por eso digo, somos muy sensoriales, sentimos mucho. Las emociones pesan mucho en nuestro corazón. Entonces, si eso pesa tanto, creo que este es el peligro. Podemos ser engañados por nuestras propias emociones. O sea, lo que sentimos no necesariamente es verdad. No nos podemos mover por los sentimientos. Por eso la palabra de Dios dice que es engañoso el corazón. Y el corazón es especialista en lo que sientes. Es como aquella persona que se enamoró por primera vez. Creo que ya por aquí todos debimos de haber pasado por ahí, hasta los más chiquitos. Y sentimos que ese sentimiento de amor nunca se va a terminar. Y cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que evidentemente ese sentimiento que parecía que nunca iba a cambiar porque lo empezamos a sentir, sí puede variar, sí puede cambiar dependiendo de lo que vaya pasando y de las circunstancias. Entonces, si podemos ser engañados emocionalmente por nosotros mismos, es donde nosotros tenemos que vigilar fuertemente cuál es la percepción y conciencia en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros percibimos el mundo, como lo entendemos, va a afectar la comprensión de nosotros mismos y de la realidad en la que vivimos. Entonces yo sé que estoy hablando un poco desde quizás la percepción de la psicología humana y hasta el momento no estoy hablando desde el espíritu, pero es necesario entendernos cómo es que funcionamos naturalmente para que entonces podamos entender la necesidad que tenemos de vincular todo nuestro sistema emocional a las cosas de Dios y a la vida del Espíritu. Entonces, nuestra cotidianidad del día a día, las experiencias, aún los traumas, influyen en nuestro estado de ánimo y también en nuestro bienestar. Y esas experiencias, esos traumas, pueden ser la raíz de cosas con las que esta generación, donde yo estoy incluido y todos ustedes están incluidos, batallamos de forma directa. ¿Cómo qué? Esto puede ser la raíz del desánimo, de la depresión, de la ansiedad, del estrés, de los trastornos de sueño, que muchas veces no les prestamos atención, de la fatiga crónica
que muchas veces es una enfermedad silenciosa, y de muchas otras cosas relacionadas que no se habla tanto, como por decir algo de la ansiedad o de los ataques de pánico, pero que están allí y que están afectando nuestras generaciones. Entonces, si entendemos que somos tan sensoriales, esto podría referirse a personas que tienen la capacidad de percibir y experimentar el mundo a través de los sentidos o de los sentimientos. Entonces, si a este punto del devocional usted ya puede empezar a entender que sí se puede percibir el mundo a través de los sentidos, ahí nos damos cuenta que lo que es la vista nos afecta directamente, el oído, lo que escuchamos, no solamente la música, las conversaciones en las que participamos, el tacto, instrumento principal para adorar a Dios o para pecar, el gusto, el olfato, y muchas veces todos estos sentidos terminan siendo una puerta también para el pecado. Entonces la forma en la que las personas perciben y experimentan el mundo va a impactar nuestra conciencia y nuestra forma de vivir. Porque como pensemos, vamos a actuar. Y esto no es nuevo. Ya en los tiempos de Jesús existían muchas de estas cosas, pero se interpretaban o se les hacía un diagnóstico o una lectura de una manera diferente. Y cuando la generación en los tiempos de Jesús hablaba de estas cosas, eran muy impactadas ante la palabra de predicación sobre el futuro, porque Jesús habló mucho del futuro. Jesús habló mucho de las cosas que iban a venir y de las cosas que iban a enmarcar su regreso. Y Jesús habló mucho del fin del mundo, por lo menos del fin del mundo como nosotros lo percibimos. Y ese mensaje, en una generación que estaba tan inestable y que no tenía su sistema de valores bien definido, sino que había mucha distorsión también por la religiosidad, causó mucha curiosidad. Jesús empezó a hablar de estas cosas y despertó la curiosidad de sus oyentes. Los discípulos al hablar de estas cosas, por ejemplo, le empezaban a mostrar las cosas materiales, los grandes edificios, los grandes monumentos. Le señalaron, por ejemplo, las edificaciones y los templos. Y Jesús, cuando vio eso, les dijo: no quedará piedra sobre piedra. De alguna manera diciéndole a ellos: nada de lo que nosotros mismos construyamos es la seguridad del futuro de lo que está por venir. Nada de lo que nosotros edifiquemos. Y creo yo, y aquí es donde el devocional ya se va poniendo de manera, con un tinte mucho más espiritual, donde Jesús nos empieza a dar unas pautas de supervivencia. Nos da algunas líneas de comportamiento que nos van a ayudar para que nosotros podamos sobrevivir a un mundo hostil. Porque creo que si estamos convencidos de la hostilidad de este tiempo, que definitivamente era la misma hostilidad de los tiempos en los que Jesús caminó. Entonces la recomendación de Jesús fue muy clara y fue muy directa, y creo que se mantiene muy vigente esta recomendación. Y Él le dijo a los discípulos y a sus seguidores: no se dejen engañar. Porque vamos a ser muy atraídos por mensajes que nos van a desviar de las verdades de Dios. Incluso Jesús les dijo: hay muchos que van a afirmar que son el Mesías, que son la raíz de la salvación de las personas. Y si ya ocurría en el tiempo de Jesús, mucho más en este tiempo, Él les dijo: van a oír de guerras, van a oír de hambre, van a oír de naciones contra naciones, van a haber terremotos, y hoy en día se suma mucho más por ejemplo, con todo lo que está saliendo y lo que ha de salir los próximos años con respecto, por ejemplo, a la vida extraterrestre, porque eso es lo que se viene: distracción, confusión, engaño. La vida más allá de esta tierra, más allá de lo que nosotros mismos podemos concibir. Pero Jesús, ante todas esas cosas, dijo: no se dejen llevar por el pánico. No se dejen conducir por sus emociones.
no se dejen conducir por sus sentimientos, no se dejen desviar por lo que otros les puedan aún decir. Pero sí fue muy claro en el mensaje y dijo, les van a arrestar, les van a perseguir, les van a matar por ser discípulos, les van a odiar y se van a levantar muchos falsos profetas a hablar como si fueran la autoridad divina. Y algo que debe mantenernos mucho más alertas y conscientes, que también tiene que ver con esas pautas de supervivencia que dijo Jesús, es que iba a abundar el pecado, como en este tiempo. Y peor aún a la abundancia de pecado, el amor de muchos se enfriará. Por eso es que nosotros no podemos sentir o creer que estamos completamente blindados, porque aún los más encendidos pueden ser presa del engaño y empezar a ser debilitados en su amor por Dios y en su fe hacia el Señor. Ahí es en donde Jesús hace esta declaración bíblica, que es la primera que yo quiero acentuar en este devocional, en Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Necesitamos entonces perseverar. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que nos vamos a poder mantener a salvo. Es la única manera en la que nos vamos a poder. Cuando yo digo mantener a salvo, yo no sé por qué, pero yo me imagino un océano gigante y un flotador alrededor, que es el que hace que a pesar de que el mar sea profundo y extenso, nos podamos mantener flotando. O sea, no quiere decir que vamos a salir de ese océano, de ese mar, pero nos vamos a mantener a flote en medio de tanta adversidad. Y dice que para podernos mantener a flote en medio de tanta adversidad, definitivamente tenemos que perseverar hasta el fin. Aunque sintamos que ya no tenemos fuerza, tenemos que seguir perseverando. Entonces, esto es hablando ya en términos de madurez espiritual y en términos de la vida de una persona que quiere agradar a Dios. Pero ¿qué pasa entonces cuando alguien es superficial? Cuando alguien es frío o tibio. Esa superficialidad los va a llevar a reaccionar siempre con inmediatez. Van a reaccionar por lo que está pasando de manera inmediata. Pero lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar es que nosotros podamos reaccionar o actuar con madurez, no inmediatez. Ante las cosas que nos pasan, no deberíamos reaccionar inmediatamente. Deberíamos reaccionar con madurez. Esa es la manera como Dios quiere que nosotros actuemos. No solamente por lo que percibimos, sino por lo que conocemos de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios nos ha enseñado? ¿Y qué es lo que yo he aprendido? ¿Cuál es entonces una primera invitación directa? Pon tu mirada en Jesús. Tienes que poner tu mirada en Él, porque si tú lo conoces, si tú logras conectar con su corazón, eso te va a llevar a anhelar y a querer su voluntad por encima de tus propios deseos. Pero si nosotros no ponemos la mirada en Jesús, vamos a estar más enfocados en nosotros mismos. Vamos a estar más enfocados en nuestro corazón y en lo que nosotros queremos. Y para que nuestro amor por Dios crezca y se fortalezca, tenemos que aprender a vivir en un mundo en el cual vamos a ser tentados. Muchas veces cuando uno está soltero, uno piensa que la tentación se va a ir cuando uno se casa. Pero yo que soy hombre y yo que atiendo hombres en el mayor sentido de la palabra, me doy cuenta que las tentaciones no son solamente, uno piensa que eso es solo para los solteros, pero las tentaciones siempre van a estar allí. Y necesitamos aprender a soportar la tentación. La tentación no se va a ir, por santo que seas, por adorador que seas, por mucho que ayunes. O sea, Jesús ayunó 40 días y fue tentado. Entonces no existe una manera de nosotros blindarnos para no recibir la tentación o para no ser seducidos por el engaño.
lo que tenemos que aprender es a resistir. La vida es una carrera de resistencia. Día a día vamos a ser probados, pero debemos vivir entonces, ¿qué? Anhelando la corona de la vida. Debemos de vivir anhelando las cosas eternas. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, la dama que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Las tentaciones no solamente son para los hombres, las tentaciones también son para las mujeres, las tentaciones no solamente son para los jóvenes, las tentaciones también son para los adultos y para los mayores, también para los ancianos, porque ahí está la tentación. Pero la corona de vida mencionada en este pasaje de Santiago 1 se refiere a una recompensa espiritual. Si hay una recompensa para los que hayan resistido la prueba, hay que resistirla. Hay que resistir la prueba. Dice que vamos a recibir una corona de vida que Él prometió a los que resistan y a los que le aman. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo se le pide que nos ayude a resistir en medio de la prueba. Él es el que nos va a ayudar a resistir. Pero también le tenemos que pedir que nos ayude a amar más a Dios. Que nos podamos sentir más atraídos a su corazón. Y esa recompensa espiritual para los que aman, para los que siguen a Jesucristo, tiene que ver con perseverancia, tiene que ver con mantenerse firmes, tiene que ver con resistencia. ¿A qué? A las pruebas y a las tentaciones, porque constantemente vamos a estar involucrados en esto. Pero quiero hablarlo no solamente de una manera espiritual, sino que quiero poner lo espiritual en términos prácticos para que lo podamos aplicar a nuestra vida y no solamente entender esto de manera teológica, sino también de manera práctica. Y hay tres cosas particulares que yo quiero resaltar ahí. Primero, la corona de la vida tiene que ver con una vida eterna. Y la vida eterna es una promesa de Dios, donde se va a experimentar la plenitud de la presencia divina y la comunión con Dios. Y esa plenitud no tiene que ver solamente a un estado donde ya solamente nos conectamos con Dios, sino que nosotros en esta tierra podemos sentirnos conectados con el Espíritu Santo y empezar a vivir esa eternidad aquí en la tierra. Sí lo podemos hacer. Podemos empezar a vivir la vida eterna aquí en la tierra y tener esa comunión con Él. Segundo, habla de la recompensa espiritual. Y esto va mucho más allá de las cosas materiales, porque se centra en la relación que nosotros tenemos con Él. Y creo que las últimas semanas el Espíritu Santo nos está insistiendo mucho a crear una conexión más real y más genuina con Él para que podamos experimentar su gracia y su amor. Y por supuesto su provisión, porque Dios es integral. No solamente va a querer darnos su amor y su gracia en abundancia, sino que nuestro Dios es proveedor, porque es un Padre. Y el Padre siempre da provisión, pero tenemos que tener una relación establecida con Él para poder confiar en que Él se va a encargar de suplirnos de una manera integral. Vida eterna, recompensa espiritual y tercero, gloria y honor. Esa corona de vida puede ser vista también como de manera simbólica o espiritual, pero esto se va a recibir cuando nosotros hemos permanecido fieles a Dios en medio de las pruebas y de los desafíos. Un alto porcentaje de personas no perseveran hasta el final, sino que las circunstancias los terminan moviendo, les terminan cambiando el corazón o se terminan desviando de la voluntad divina. Y yo les he venido hablando este año sobre lo que yo denominé una línea de tiempo para el desarrollo espiritual. O sea, todos deberíamos encajar en esa línea de tiempo,
porque el desarrollo espiritual tiene que ver con que seamos ovejas, con que seamos hijos, con que seamos discípulos, con que seamos reyes y con que seamos sacerdotes. Pero este es un ciclo que no termina. Todo el tiempo necesitamos mantener siendo edificados en estas áreas, como ovejas, como hijos, como discípulos, como reyes y como sacerdotes. Y en términos de la perseverancia, eso nos va a ayudar a ser levantados como reyes. Dice en 2 Timoteo 2:12, si perseveramos, también reinaremos con Él. Es un reinado donde yo no soy el que toma la última decisión, sino reinamos con Él, somos colaboradores en su reino, pero reinamos a su lado, somos copartícipes. Y Lucas 12:35 dice, estén listos, vístanse y tengan las lámparas encendidas. Y nos está hablando ¿de qué? De estar conscientes, de estar vestidos o revestidos de la nueva naturaleza que está en Cristo Jesús y de tener esas lámparas encendidas, de mantenernos avivados, no de estar apagados, sino realmente de mantener un avivamiento. Y creo que la perseverancia tiene que ver con el nivel de aceite que cada uno tengamos. Si esto es una carrera de resistencia y si esto tiene que ver con poder avanzar en medio de largos trayectos, ese aceite puede representar de alguna manera como una gasolina espiritual en cada uno de nosotros. Y si el tanque no está lleno, no vamos a poder llegar o perseverar hasta el fin. Necesitamos entonces estar siempre nutriéndonos espiritualmente para podernos mantener en la carrera, para podernos mantener en el camino y para poder llegar al final. Entonces mantener esa lámpara encendida tiene que ver con las prácticas que nosotros hacemos para que podamos estar en un estado óptimo. Una lámpara encendida tiene que ver con estar listos para servir. Y creo que estoy hablándole a personas que les apasiona servir a Dios. Y mientras servimos a Dios, nuestra lámpara se mantiene encendida. En realidad, esta parábola nos anima no solamente a estar preparados, sino también a estar listos. No solamente a estar revestidos con las vestiduras correctas, sino también a tomar acción para servir a Dios y a los demás en cualquier momento. No en el momento en el que lo sentimos, sino en cualquier momento y a cualquier nivel. Eso manifiesta a alguien que tiene su lámpara encendida. Segundo, mantener esa lámpara encendida simboliza estar espiritualmente alertas, no dormidos, no pasivos. Estar alertas tiene que ver con la oración, tiene que ver con mantenerse vigías, tiene que ver con estar en el espíritu. Estar alertas tiene que ver con tener claro que el regreso de Jesucristo es algo que va a ocurrir y es alguien que está velando ese regreso, que realmente lo está anhelando y no está pensando, no, esto no me va a pasar, esto no tiene que ver o no me la creo, que el que ascendió realmente pueda regresar. Pero nosotros nos mantiene vivos la esperanza de saber que nuestro Salvador regresa y que vuelve por su iglesia y nos va a ayudar a mantener nuestra lámpara encendida. Eso como segundo. Lo tercero, la recompensa para los siervos preparados. Los que están listos y a la espera de su regreso serán recompensados. No hacemos nada por interés, pero la Biblia habla de recompensas, de cosas que vamos a recibir. Y eso nos debe motivar a vivir con propósito y dedicación. Nos debe de ayudar a mantener enfocados y nos debe de ayudar a mantener en la brecha para podernos mantener firmes en esa recompensa y en lo que vamos a recibir. Y la preparación constante. Creo que nosotros nunca damos por terminada nuestra vida espiritual o nuestro crecimiento o nuestra madurez. Debemos de ser
insistentes y debemos de mantenernos buscando esa preparación, de anhelar crecer en el conocimiento de Dios. Y por eso es que la parábola nos enseña que como no sabemos cuándo viene a Cristo, cuándo es la fecha, el momento exacto, cuándo viene, debe crear en nosotros mayor conciencia de mantenernos firmes. Porque si se supiera la fecha, imagínate, la gente estaría descuidada y se pondría a cuentas con Dios ya en el tiempo donde se está cerrando la puerta. Pero debemos de estar preparados, ¿cuándo? En todo tiempo, porque no sabemos cuándo va a ser. Entonces eso trae en nosotros un sentido de mayor urgencia para podernos mantenernos firmes. Después de escuchar todo esto y de escuchar lo que les he compartido, la pregunta sería: ¿estoy manteniendo mi fe? ¿Realmente estoy cuidando mi relación con Dios? ¿Realmente soy constante en cuidar mi relación con Dios? ¿Estoy vigilante ante las cosas que Él me está pidiendo? Esos deberían ser puntos de reflexión para nosotros, porque la palabra nos tiene que llevar a una acción, nos tiene que llevar a reflexionar, y la reflexión nos debe llevar a actuar para poder tomar entonces decisiones correctas. Dios nos ha dicho estas últimas semanas y nos ha insistido mucho en buscar el lugar secreto, de refugiarnos ahí, en cerrar la puerta para estar con Dios, cerrar la puerta a las distracciones del mundo y conectarnos en intimidad con Él. Y poder perseverar y mantenernos y seguir todas estas pautas que Jesús le entregó a sus discípulos, que son actuales completamente para nosotros, nos va a ayudar a mantenernos listos para abrir la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y toque. Eso es lo que nos va a permitir estar vigilantes y reaccionar de manera correcta. Entonces, después de poner todo un fundamento natural, psicológico, humano de lo que nosotros somos, hay que rescatar la palabra de Dios, donde dice: sálvanos de nosotros mismos. Sálvanos de nuestra propia perspectiva, de nuestra propia manera de ver las cosas o de nuestra propia manera de hacer las cosas. Y creo que la invitación es clara: a buscar en la eternidad, a buscar en lo eterno, a buscar en lo que no es perecedero, a hacer tesoros en los cielos. Es donde tiene que estar el enfoque de una vida espiritual. Colosenses 3:1 dice: ya que han resucitado con Cristo, ya que están con Él, busquen las cosas de arriba, busquen las cosas eternas. Dice: donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Dice: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nuestra tendencia es estar concentrados en las cosas de aquí. Le conté a algunos con los que he conversado esta semana, pero el domingo pasado, para mí es muy impactante ver cuando Dios está ministrando a la gente. Es muy impactante estar allá arriba y ver que es el Espíritu Santo, ver al Espíritu Santo tocar a la gente y tocar los corazones y hacer cosas en la vida de las personas. Es fascinante verlo. Ser testigo, no ser instrumento, ser testigo de lo que Dios está haciendo. Ser instrumento es hermoso, pero yo no estoy diciendo que Dios me usó. Yo estoy diciendo que yo vi a Dios obrar en la vida de la gente. Y es muy impactante ver cómo Dios lo hace. Pero creo que para que Dios pueda actuar en la vida de cada uno de nosotros, tiene que haber una disposición. Cuando nosotros nos disponemos es cuando el Espíritu Santo hace cosas grandes. Es cuando realmente Él puede intervenir y cuando Él puede actuar en nuestra vida. Y para eso necesitamos poner nuestra atención en las cosas eternas, en las cosas que no son perecederas, y pedirle al Señor que podamos ser de los que hacen tesoros en los cielos
y que nuestro amor pueda ser avivado. Porque todos necesitamos que el Espíritu Santo de Dios avive nuestros corazones. Necesitamos exponernos a ese avivamiento para poder ser más sensibles a las cosas de Dios que ser sensoriales a las cosas de este mundo y poder buscar con mayor ímpetu las cosas que agradan el corazón de Dios. Yo estoy seguro que si nosotros nos mantenemos firmes y perseveramos, el Señor se va a encargar de proveernos de manera integral a nuestras vidas.